Saludos amigos, sean bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como en cada espacio le traemos temas de interés en el orden histórico en esta ocasión. Queremos aprovechar, ¿verdad?, este programa también para desearles una feliz Semana Santa, donde podamos tener el espacio para reflexionar y cosas que en nuestra vida entendamos que no anden bien, bueno, pues ponerlas en el mano del Todopoderoso para que podamos entonces allanar ese camino, para que entonces podamos caminar correctamente, siempre pensando en la paz y el amor que eran o fueron los valores que adornaron a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Cristo Jesús, que por el amor todavía en estos tiempos, 2000 años después, los recordamos. Y para nosotros tener también como reflexión en esta Semana Santa, vamos a tratar un tema importante que sé que en otros espacios, en otras entregas hemos tocado, aunque de manera más soslayada, y ahora vamos a ver cómo lo vemos de manera cronológica, los aportes de Moca a la libertad. Y para eso tengo aquí conmigo a nuestro invitado estrella, don Luis Quesada. Muchas gracias, don Luis. Gracias a usted, don Hanner Pérez. Aceptar la invitación. Don Luis, que será premiado en la celebración de la Feria del Libro Regional, que será el próximo mes en Santiago, como excelencia, como gestor cultural, bien merecido a don Luis, una persona que tiene vasto conocimiento de lo que es la gestión cultural y además una persona de mucho servicio a la cual yo admiro mucho. Debo también decir, poner las excusas de nuestro colaborador, productor de este programa, el señor Tabito Bencosme, que a última hora tuvo un pequeño imprevisto y no está aquí con nosotros por esa razón. Entonces, don Luis. Vamos al tema. Yo he escuchado mucho decir a don Bruno Rosario Candelier que el degüello de Moca es la lumbre de la mocanidad. ¿Por qué don Bruno se refiere así a ese hecho, que fue un hecho espantoso para los mocanos, ¿verdad? Todos conocemos lo que pasó. Vamos a ver la opinión suya sobre esa apreciación de don Bruno. Esa es una gran intuición de don Bruno, porque él quiere, tú sabes que él escribió una novela que se llama El degüello de Moca, que es una novela histórica. Lo que don Bruno expresa es que una tragedia, Moca la convirtió en una epopeya, que acrisoló la identidad cultural de Mocano y le dio ese etos cultural como un pueblo valiente, un pueblo patriótico, un pueblo de hombres libres, un pueblo que ama y lucha por la libertad. Es muy acertada por usted el título que usted le ha dado a este programa de Aportes de Moca a la Libertad, porque si algo ha caracterizado a Moca a lo largo del tiempo, desde el 3 de abril de 1805, cuando se dio el famoso degüello de Moca, es precisamente el ser un pueblo luchador por la libertad del pueblo dominicano. Excelente, excelente, sí. Yo creo que después de ese suceso tan bochornoso, ¿verdad?, que ejecutaron los haitianos a su salida de esta isla, de este lado de la isla, desde ahí Moca ha descollado de manera protagónica en todos los eventos históricos de orden patriótico. Y vamos a empezar inmediatamente con el primer evento importante después del degüello, que fue la declaratoria de independencia el 27 de febrero de 1844. Vamos a ver qué hicieron los mocanos, qué aporte hicieron los mocanos para la independencia. Sí, bueno, Moca fue de los primeros pueblos del país en reconocer la independencia proclamada el 27 de febrero. Las autoridades de aquí se reunieron con el corregidor. ¿Tú sabes quién era el corregidor? Sí, José María Iber. Que era lo que hoy se dice presidente del consejo de la sala. Exactamente. Sí. Bueno, pero no se reunió solamente con el corregidor, sino se reunieron con todas las autoridades. Sí. Y ahí acordaron, fíjense qué criterio tenía Moca claro ahí. Acordaron, no somos nosotros las autoridades los que tenemos que apoyar la independencia, es el pueblo. Y convocaron al otro día. Por eso en la historia realmente se registra el jueves 5 de marzo de 1844 como el día en que Moca proclamó
su apoyo a la independencia fraguada el 27 de febrero. Pero en realidad el 4 ya las autoridades lo habían hecho, el 4. Y se hizo un acto enorme en la iglesia madre del Rosario, donde el padre, si mal no recuerdo, el padre Anselmo Ramírez, cuando el corregidor dijo que Moca se unía a la independencia, levantó el hostiario. El hostiario es donde se pone la forma consagrada de la Eucaristía, ¿no? Correcto. Y le hizo jurar al pueblo dominicano, levantando el hostiario, que iba a defender la independencia y la soberanía nacional. Excelente. Es bueno destacar, para que los amables televidentes sepan, o recordar, mejor dicho, que en esos años, ¿verdad?, no existían las carreteras. No, si usted se pregunta, bueno, el 27 de febrero fue declarada la independencia y usted habla que en marzo fue que Moca se adhirió, no es porque fue tardío, al contrario, Moca fue la segunda ciudad a nivel nacional en adherirse a la independencia, pero sabemos que la noticia venía a caballo. Era caballo. Entonces, claro. Por eso en marzo fue que en Moca se supo, y como bien decía don Luis, José María Inver, entonces en ese Te Deum famoso que se celebró en la iglesia del Rosario, entonces se adhirieron. Pero además de eso, José María Inver, quien era un militar ya preparado por el ejército francés, también tuvo otra participación protagónica en Santiago. Claro, bueno, en esta semana hemos celebrado la Batalla de Santiago, el 30 de marzo. Y realmente las tres figuras que la historia incluso tradicional, pero también la historia no convencional, la historia crítica dominicana, señala como las cabezas de eso fueron José María Inver, que era de Moca, corregidor de Moca, Fernando Valerio, que fue el hombre, diríamos, que armó el ejército machete en mano, que es lo que llaman la carga de los andulleros. Los andulleros, sí. Y Juana Saltitopa, que le decían la coronela. Sí. Esa es una de las grandes mujeres de la patria. Pero claro que casi no se menciona. Le dieron el rango de coronela. Así es. Ella era una guatera en Santiago, una mujer que vendía agua y esas cosas. Sí. Y después pasó a ser la mujer que preparaba la pólvora, que limpiaba las armas, y enfriaba los cañones. Enfriaba los cañones, cada vez que detonaban, se calentaban con agua. Y tenía conocimiento de enfermería para los arriesgando heridos. Su vida, porque era en el campo de batalla. No, ella murió en el campo de batalla. Por eso, arriesgó su vida. Sí, arriesgó su vida. De manera que la batalla del 30 de marzo, bueno, las batallas de marzo, le pusieron un stop a la primera gran campaña haitiana. La batalla de Azua, que fue el 19 de marzo, y la batalla de Santiago el 30. Realmente, hoy se ha estudiado muy a fondo. Hay mucho, Hungría Morel, Soto Jiménez, Juan Daniel Balcácer, han estudiado la batalla del 19 y 30, las batallas de marzo, vamos a decir así. Sí. Bueno, por cierto, hay dos números de la revista MM. Yo no sé si tú te acuerdas de la revista MM, que era de la Universidad Católica Madre Maestra, que era sobre estudios dominicanos. Es una pena que esa revista se haya, ya no esté circulando, se descontinuó. Ahí hay unos estudios, dos números dedicados a las batallas de marzo. Yo no he visto artículos mejores que eso. Y evidentemente esa batalla del 30 de marzo se ganó más que por enfrentamiento cara a cara con los haitianos. Los haitianos siempre fueron 10-1 con nosotros. Siempre, sí. Era un ejército mejor organizado, mejor artillado, en todos los sentidos. Más numeroso y mejor armado. Sí. Gracias a estrategia. Sí, así es. Gracias a estrategia. O sea, los dominicanos primero estábamos peleando en nuestro territorio, ¿no? En la batalla del 19 de marzo, en el despeñadero de ahí del número, fue que Antonio Duvalier, tirándole piedra, los atajó a ellos. Correcto. Y así comenzamos a contar una serie de escaramuzas. Pero la estrategia fundamental vino de que cuando se dio el 30 de marzo, se le hizo llegar un parte a las autoridades haitianas que comandaban el ejército por la parte norte, porque primero se dio la parte sur, que estaba, creo, no recuerdo si era Sufrón, sí. Y Pierrot, creo que era también Pierrot. Y en el norte, bueno, era el presidente haitiano en el norte, ¿verdad? Charles Gerard. Charles Gerard. Sí. Sí, entonces le dijeron que la gente que venía por el sur se devolvió para darle un golpe de Estado allá en Haití. Sí. Y esa fue una estrategia fantástica. O sea, los dominicanos también hemos sabido usar esta Pero volviendo a Moca, que es el tema,
hubo otro mocano que se destacó también en la independencia, que fue Francisco Antonio Salcedo. Ah, claro. Que fue claro, el líder de la batalla de claro. Beler. Ese Tito. Que es Francisco Antonio Salcedo, para que sepan los televidentes, en honor a él es que está nombrado el municipio, que primero era la provincia de Salcedo, en nombre a ese mocano, Francisco Antonio Salcedo. Y la calle que tenemos ahí, perpendicular a la Duarte, Salcedo, es en nombre a Francisco Antonio Salcedo, que hemos abogado mucho nosotros. Que lo confunden con Pepillo. Sí, sí. Han existido varios Salcedos que han sido importantes, pero por eso hemos abogado mucho en el ayuntamiento de que las calles sean rotuladas con su nombre correcto. Igual el de Inver, que en este programa lo vimos con mucho detalle, que es en honor a José María Inver. Bueno, pues pasamos la página. Después del 27 de febrero, sí. ¿qué otro evento Moca aportó de manera en la Primera República, yo creo que el evento más grande en que participó Moca y que dio muestra de su valentía, de su patriotismo, de su coraje y de su amor a la libertad, fue la revolución cibaeña contra Báez. Miren, Moca es la única provincia del país que ha luchado abiertamente contra los 4 grandes dictadores: Santana, Báez, Lilici y Trujillo, contra los 4. En esta ocasión, en 1857, Báez hizo un fraude colosal porque compró toda la cosecha de tabaco a los productores cibaeños, que eran tabaqueros la mayoría, y les pagó con dinero inorgánico. Y cuando vinieron a ver, esa gente estaba en la quiebra todito, ¿verdad? Y Moca, que era una de las provincias más productivas en materia tabaquera, pues Moca cogió la delantera, con una fuerza, con un ímpetu, enfrentó a Báez, que realmente cuando triunfa la revolución cibaeña, el gobierno revolucionario presidido por José Desiderio Valverde, el primer decreto que emite es declarar a Moca Villa Heroica. O sea que Moca es Villa Heroica desde 1857 por la revolución cibaeña contra Báez. Atención televidente. Moca es llamada Villa Heroica por su participación en la revolución cibaeña en contra de Báez. O sea, estamos viendo a una Moca que en la independencia hizo grandes aportes para declarar la independencia de la soberanía nacional, y al momento que se requirió en contra de un enemigo no extranjero, ¿verdad?, también estuvo Moca, y por eso Moca es llamada Villa Heroica. Pero fueron 2 galardones que dieron a Moca en esa ocasión. Que nada más mencionamos el decreto de José Desiderio Valverde de Villa Heroica. Ahí mismo se decidió que la revolución tenía que hacer una nueva constitución. ¿Y qué mejor lugar para hacerla que en Moca? No, ahí vamos ahora. Ahí que vamos ahora. Okay. Después de ese aporte de Moca al país en contra de Báez y en contra de ese fraudulento, de ese gran fraude que llevó a la quiebra a muchos productores del Cibao, entonces, como usted bien dice, ahí se toma la decisión de elegir a Moca como sede de la Asamblea Constituyente. Así es. En el año 1800, empezó en diciembre del 57. Diciembre y terminó en marzo del 58. Óigame, don Handler, nunca se han reunido en una asamblea constituyente hombres de tal magnitud. Sí. En términos civilista. En términos intelectual, sí. Mire, la iba a presidir o la presidió Benigno Filomeno de Rojas. Correcto. Y eran participantes como asambleístas Ulises Francisco Espaillat. Pedro Francisco Bonó. Dígame usted, Pedro Francisco Bonó, el primer sociólogo dominicano de las grandes lumbreras. Vicente Celestino Duarte, el hermano de Duarte, fue uno de los... Estuvo en Moca en la Constitución. Estuvo en Moca en la Constitución, ¿verdad? Gregorio Rivas fue uno de los que estuvo ahí. Mocano, de los más ilustres. O sea, era una playa de hombres que realmente fueron capaces de elaborar la constitución más democrática. En eso no hay duda. Hay un consenso total en la historiografía dominicana de que la constitución de Moca de 1858 es la constitución modélica en el aspecto democrático y liberal que tuvo el país. Así es. Ese es otro aporte de Moca a la libertad, de la República Dominicana. Sí. Entonces, don Luis, pasando a esa página para que podamos avanzar. Entonces, después de nosotros ser sede de esa constituyente, de esa asamblea constituyente para emitir una de las constituciones más democráticas, entonces viene de nuevo Santana, en este caso ahora, a agredir la soberanía. Sí, porque
aborta. la anexión a España. Sí, pero antes Santana es el que aborta la Constitución de Moca. Sí, lo primero Él no es... soportó una Constitución tan democrática. Correcto. Así es. Y la abortó. Nunca, que hay unos detalles ahí en las actas de esa constituyente muy interesantes sobre Santana, que después en un programa solo para eso pudiéramos abundar con muchos detalles. Pero efectivamente Santana nunca aceptó la Constitución de Moca porque no le convenía. Incluso volvió a la Constitución anterior para él poder tener todo el poder militar y hacer lo que él entendiera que debía hacer. Miren, amigos televidentes, ese señor que está ahí, don Handler Pérez, es de los pocos mocanos que se ha leído todas las actas de sesiones de la Constitución, ¿sí o no? Una por una. Una por una. De manera que él puede hablar con propiedad de eso. Sí. Realmente no vamos a entrar en las discusiones que hubo entre Bonó y Espaillat por una república unitaria y federal, todas esas cosas. Pero evidentemente Santana no soportó la Constitución de Moca, abortó la revolución y abortó la Constitución. Y evidentemente poco después, en 1861, en marzo del 61, Santana logra lo que era el sueño de su vida, que era la anexión a España. Santana siempre fue o proteccionista o anexionista. Por eso es que no puede estar, es una incongruencia histórica que esté en el Panteón de la Patria, porque él nunca creyó en la independencia pura y simple de Duarte. Y siempre creyó en que nosotros teníamos que ser o un protectorado o una anexión. Y buscó primero el protectorado con Francia primero. ¿Y con Estados Unidos? Él y Báez. El que se lo impidió fue un senador norteamericano, Charles Sumner. Correcto. A él, ¿verdad? Sí. Y finalmente lo logró. Logró con España. Con España en marzo del 61. Subió la bandera precisamente en ese lugar donde debiéramos enterrarlo, en la Torre del Homenaje, y subió la bandera, y en el Palacio de Borguellá también. Exacto. Entonces en ese golpe que Santana le dio a la soberanía, entonces vuelven los mocanos y hacen su aporte. Moca, son los primeros. Moca es precursor. Moca es, porque pocas veces lo decimos, Moca es precursora de la Guerra de Restauración, precursora del grito de Capotillo. Con el grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, es que se inicia la Guerra de Restauración. Pero Moca, el grito de Moca es anterior al grito de Capotillo, porque fue a los 45 días de proclamada la nación, el 2 de mayo. El primer levantamiento organizado armado lo hizo Moca. Eso es correcto, organizado armado. Miren, solamente de Paso de Moca, calcula Adriano Miguel Tejada, participaron más de 200 mulatos. Hombres de color de Paso de Moca. Y de aquí aportaron todas las comunidades, vinieron gente del Algarrobo, señor, gente de las Lagunas, gente de Juan Lopito, de donde se originó el levantamiento, de Guaucí. Ahí se articuló en Juan Lopito. Exactamente, y de la parte alta de la ciudad, que se supone que es Juan López, porque de Juan López también vinieron ciudadanos, municipios a combatir en esa gesta de 2 de mayo, que todos conocemos la historia, que por un asunto de tiempo quizás no vamos aquí a dilucidarlo, solamente mencionar que Moca, después de ese golpe a la soberanía por Santana, entonces también responde a la patria y da el primer paso al frente para intentar restaurar la República Dominicana, que en espíritu sí lo logró. Aunque esa misma noche no surtió el efecto material, pero sí fue la bujía inspiradora, la chispa que encendió la llama para que más adelante... Fíjate cómo vamos, ya ha enfrentado a Báez, Moca, en 1857, y a Santana. En 1821 a Santana. Claro, Santana fue radical con Moca, porque Santana vino personalmente a Moca. Sí, porque decían que fue una simple escaramuza, y no fue así, porque solo el hecho de que el mismo Pedro Santana se apersonara a Moca a resolver y a encarar la situación, significa de que fue un acto importante para él. Y él sabía que si eso seguía, y ya conocía la historia de los mocanos, porque él sabía la participación de los mocanos en la Revolución Tabaquera. Acuérdense que Santana estaba en el exilio y regresó después de la victoria de esa guerra, que Moca fue la protagonista. No, y vino a Moca y le hizo un juicio sumario a los dirigentes y los fusiló a todos, ¿no? Sí, fusiló a los 4. A José Contreras, Cayetano Hermosén, José María Rodríguez y José Inocencio Reyes. Frente a frente a la iglesia del Rosario. Que estamos esperando los mocanos de que esos 4 héroes sean exaltados al Panteón de la Patria. Los 4 juntos. Los 4 juntos, porque hay uno ya que el decreto está listo, tenemos la información, pero queremos que sean los 4. Exacto. Bien, entonces, sigue adelante
la historia dominicana. El próximo evento donde Moca marca el paso de la libertad en la República Dominicana es, sin duda alguna, que Moca fue el escenario el miércoles 26 de julio de 1899 de ajusticiar al tirano más grande que tuvo en esa centuria la República Dominicana, que fue Ulises Erol Illiz. Correcto. Un miércoles 26 de julio de 1899. Miren, realmente 5 años antes, el padre Romuald Domínguez profetizó delante de un emisario que le envió el arzobispo de Santo Domingo a la iglesia del Rosario. Le dijo, mire, Moca es el único pueblo que tiene las agallas de ajusticiar al tirano. Eso fue 5 años antes y en el 1899 se logró gracias a 35 jóvenes mocanos que participaron ahí, encabezado el autor intelectual, que es un hombre que usted viene reivindicando desde hace mucho, es Horacio Vázquez Lajara, y el autor material fue Moncáceres. Realmente el autor material no iba a ser Moncáceres, iba a ser el mismo Jacobito. Es Jacobito. Sí. Jacobito, lo que pasa es que a Jacobito los enemigos lo dejaron, le disparó, sí, y el disparo, en vez de pegársele en la nuca a Illiz, le rompió prácticamente la oreja izquierda, salió dando tumba y debajo de la mata de Guasuma, ahí lo remató con 6 tiros. O sea que estamos diciendo nosotros que cuando se necesitó nuevamente que la patria, que nuestra soberanía, nuestra independencia requiriera los servicios de los mocanos, ahí estuvieron los mocanos de nuevo, ajusticiando, así mismo como usted bien señala, a uno de los tiranos más feroces que tuvo la historia dominicana. Sí, señor. Y estuvo ahí los mocanos, y aquí en tierra mocana fue ajusticiado. Entonces pasemos la página y vamos de nuevo entonces a otro evento donde otra figura similar o parecida a Illiz también agredió las libertades y la soberanía de la República Dominicana. Bueno, la soberanía en cierto modo, pero la libertad de sus compatriotas. No, la dictadura más sangrienta. Howard Viarda, que es uno de los grandes historiadores y politólogos norteamericanos, el hombre que mejor ha analizado todas las dictaduras de América Latina en un libro, ¿verdad? Él concluye en ese libro que la dictadura de América Latina que tuvo mayor control social sobre su población fue la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina en República Dominicana. Howard Viarda, no es un dominicano que dice, sí, Howard Viarda. Sí. Entonces, realmente Moca siempre ha querido utilizar los miércoles para sus grandes epopeyas. Mira lo que es la vida. Un miércoles 3 de abril de 1805 se dio el degüello. Era miércoles. Un miércoles 26 de julio matamos a Illiz. Y todos los miércoles... Estaban esperando a Trujillo en la avenida. En la avenida sí, se apostaban a esperar sí, al jefe que sí, iba para Hacienda Fundación en San Cristóbal. Sí. Lo que pasa es que Trujillo se adelantó en el 61, ese mayo. Que fue Marte. Se fue Marte. Sí. Y por la tosudez sí, de Antonio de la Maza dijo, no, si él va hoy lo hacemos. Así es. Así bueno, y dicho sea de paso que la idea era justiciarlo en Moca. La idea original. La idea original era igual que lo que le pasó a Illiz, hacerlo en Moca, porque es bueno que ustedes sepan que esos mocanos que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo estaban conscientes de ese legado histórico de los mocanos y se sentían orgullosos de eso, y ellos sabían que estaban llamados a ser los que también le dieran el golpe mortal a ese otro tirano como fue Rafael Leonidas Trujillo. Acuérdate que Trujillo surge tumbando un mocano. Claro, a Horacio Vázquez. Claro, es que ya venían, era un precedente. Haciendo el puente, sí, ahorita hablábamos de Illiz. Cuando Illiz desaparece en 1899, prácticamente el poder lo asumen 2 mocanos. Sí. Primero, Horacio Vázquez. Que era el político, por era excelencia, el caudillo. Y esas cosas. Sí. Y después vino Moncáceres, sí, del 6 hasta el 11. Correcto. Fíjense que y los dos defendieron, fueron defensores de la libertad, de los derechos humanos, de la libertad de prensa. Sí. Nunca ha habido más libertad de prensa que eso. Y fíjate que cuando matan trágicamente a Mon en el 19 de noviembre de 1911, es que empieza esa etapa, diríamos, de convulsiones. De nuevo. Y de desorden total en el país, que es lo que se llama la época de Concho Primo, que abarca desde 1911, cuando asesinan a Mon,
hasta 1916 cuando se da la intervención yanqui, norteamericana, ¿no? Sí. Hubo gobierno casi todos los años, ¿verdad? En el 12, en el 13, y revoluciones todos los años. Desorden total. Fue el caos total. Sí. De manera que Moca, en Mon y en Horacio, tuvo realmente dos grandes mandatarios que abrieron el siglo XX. Bueno, que pusieron orden, pero también respetando los derechos civiles. Y después que termine la intervención yanqui del 16 al 24, la primera, quien asume el poder en el 24 al 30 es Horacio. Sí. Entonces es a Horacio que Trujillo le da el golpe de Estado. Y por eso Trujillo siempre le tenía orejera a Moca. Sí. Trujillo siempre le tuvo orejera a Moca porque desde el principio Moca enfrentó a Trujillo. Es que eso nunca se ha subrayado con fuerza. Así es. Desde el principio, tú sabes muy bien quién fue el pionero de la resistencia contra Trujillo. Que le aconsejó mucho a Horacio de qué había que hacer con Trujillo y Horacio nunca le puso atención, que fue Cipriano Bencosme, que le decía a Horacio Vázquez quién era Trujillo y para qué daba, pero Horacio nunca... Aquí no se ha valorado en su justa medida a Cipriano Bencosme. Y Cipriano Bencosme debe ser otro que debe ser elevado al Panteón de la Patria. Bueno, eso está en la mano suya como regidor, después, empujar esa bicicleta. Uno va primero. Uno adelante y otro después que pasemos con lo de... Don Jale está empujando muchas cosas buenas. Pues miren, lo que dice Don Jale es verdad. El pionero contra la resistencia. Moca dio los dos hombres grandes de resistencia contra Trujillo. Los dos hombres grandes. El pionero que es Cipriano. Y el que selló también. Y el líder que fue Juancito Rodríguez García. Que fue exaltado recientemente al Panteón. Gracias a Dios que fue exaltado. Pero debimos haber exaltado primero a Cipriano. A Cipriano, que fue el primero. Por lógica. Bueno, pero vamos para allá, vamos para allá. Sí. Bueno, realmente vimos de nuevo aquí como en otro episodio de la historia dominicana, Moca vuelve a ser la protagonista. Moca siempre... Yo digo, don Luis, y amables televidentes, que la historia dominicana es imposible escribirla sin mencionar a Moca. Imposible escribirla. Es que es imposible. Imposible escribirla. Creo que Moca ha sido el pueblo que le ha dado más aportes a la independencia y a la libertad dominicana. Sin duda alguna. Entonces, don Luis, después de que Moca, después del degüello, la independencia nacional hasta el ajusticiamiento de Lilis, de Trujillo en este caso, entonces vemos que también que los otros hechos subsiguientes, que quizás no fueron tan atroces como los anteriores, también Moca tuvo su participación, como es el caso de la Revolución de Abril. Sí. Moca tuvo una participación, yo diría, muy significativa en los hechos de la Revolución de Abril del 65. Fíjense que Moca ya venía cosechando el mocano por tradición. Yo que soy una persona que tengo cierta edad, lo puedo decir con propiedad. En Moca ya había una tradición de lucha antiimperialista, que eso viene de, óyeme, poco se ha resaltado la participación de Moca durante la primera intervención yanqui de 1624. Moca fue de los primeros pueblos que se sublevó en contra de la intervención yanqui en la intervención del 16 al 24. Que Horacio tuvo en la comisión que fue a Washington. También tuvo en la comisión. Pero entonces, cuando se da la Revolución de Abril de 1965, Moca es uno de los pueblos que tuvo mayor participación, primero en los comandos, fueron muchos los mocanos, ahí en el Parque de los Constitucionalistas, que está frente al Instituto de Especialidades Médicas, se ha puesto una tarja con los nombres. Sí. Ahí hay nombres que sí y que no, pero ahí faltan nombres también. Ahí faltan nombres. Los mocanos participaron en los comandos, pero participaron también en todo lo que era el apoyo logístico. ¿Tú sabes quién fue un hombre que apoyó logísticamente mucho la revolución? Nada más y nada menos que don Rubén Lulo Yite. Bueno, don Rubén viene con una tradición. Don Rubén estuvo ligado a Manolo cuando Manolo se fue a la montaña. A la montaña, en Manaclas. Viene esa tradición. Don Rubén era el hombre que llevaba la mayor parte de las provisiones con las cuales se sostuvo, porque los gringos hicieron un cerco a Ciudad Nueva. Correcto. Nada entra y nada sale. Así es. Entonces, de alguna manera se llevaban los víveres, todos los alimentos, ¿verdad? Y don Rubén jugó en eso un papel, bueno, digo don Rubén por mencionar un nombre, pero era mucho más, ¿no? Sí. Mucho más hombre. De manera que Moca jugó un papel en la Revolución de Abril importante. Y además,
¿Quién es el bocano que usted mismo está patrocinando llevarlo muy alto, ¿verdad? Sí, sí. El Titán de Abril. El Titán de Abril. El coronel Juan María Lora Fernández. ¿Usted sabe dónde era el Titán? ¿Dónde nació? Nació aquí en El Higüerito. En El Higüerito. Ya tenemos el acta de nacimiento desde 2013 fue que descubrimos el acta de nacimiento de... Está casi en el Panteón de la Patria. Ay, que Dios lo oiga, que Dios lo oiga, don Haller, que Dios lo oiga. Y ya don Haller y yo hemos dialogado varias veces porque fuimos juntos al Panteón de la Patria a darle un vistazo global, que vimos que al lado de el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y en el centro Francisco Alberto Camaño, hay un nicho vacío. No, al contrario. Hay una urna en el centro, En el centro que está. En el centro de los dos, sí. Ah, yo pensaba que... No. Mira, yo no lo recuerdo bien. Domínguez, Fernández Domínguez está aquí a la izquierda y a la derecha está Camaño. Y en el centro hay una urna disponible a la espera de un nicho, Juan María Lora Fernández, que todos coinciden, todos los historiadores y todo el que saben de este tema, de que debe ser el siguiente, el que merece estar ahí en el Panteón de la Patria, por lo que sabemos, por su participación en el puente Duarte, que mientras estaba ausente Camaño, él fue el que comandó esa batalla del puente, mientras estaba ausente Camaño, el asalto a la torre, a la fortaleza Osama, a la fortaleza de Santo Domingo, que fue él el que, por instrucciones de Camaño, fue el que dio ese golpe, y después al final murió como un héroe en el Matún, en la batalla del Matún, que fue ajusticiado. Bueno, señores, el tiempo se nos ha ido, don Luis. ¿Y ya se acabó? Ya se acabó. La historia es muy interesante y muy bonita, pero el tiempo en el programa es limitado. Así que nosotros queremos decirle a los mocanos que reflexionemos sobre esto y estemos atentos también, porque Moca ha sido el pueblo que más aporte le ha hecho a la libertad de la República Dominicana. La historia está ahí, está escrita, los hechos están ahí, los nombres están ahí, las batallas están ahí, las fechas están ahí. Los mocanos hemos sido, por excelencia, el pueblo que más hemos aportado para esta libertad y esta soberanía que tenemos. Así que nunca lo olviden y mantengamos esto en nuestra memoria, porque si nos convoca la historia nuevamente para defender nuestra patria, debemos estar conscientes que los mocanos debemos estar en la vanguardia. No, y acuérdese de Tulio Manuel Cestero, el que escribió la novela famosa La Sangre. Sangre, sí. Que tiene que ver con la sangre que se derramó en tiempo de Lilis, ¿no? Sí. Que dijo que Moca era la meca de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Eso dicho por Tulio, que era de Baní, Tulio Manuel Cestero, yo creo que tiene un gran valor. Muy bien, así que a ustedes, gracias por la amabilidad de mantener la sintonía hasta este momento y hasta otra entrega de su espacio, El Poder de Saber. Muchísimas gracias.